Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Han escuchado alguna vez los planteamientos de teoría del cuento y de la literatura en general hechos por Edgar Allan Poe en su famosa filosofía de la composición? ¿Existe de verdad una especie de aritmética literaria, una fórmula mediante la cual se pueden escribir cuentos inolvidables que garantizan poder de persuasión sobre el lector? En dado caso, si Poe encontró esta fórmula, ¿continúa vigente? Quédate hasta el final porque vamos a discutir estos y otros asuntos, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Edgar Allan Poe es un gran cuentista que no necesita presentación, ¿no? Creo que todos hemos tenido la fortuna de leer sus textos desde ya hace muchos años. Y además de eso, también fue uno de los primeros, para algunos fue el primer gran teórico de la literatura moderna, otros lo sitúan dentro de los primeros, ¿cierto? Lo que sí no ofrece lugar a ninguna duda es la existencia de un texto suyo traducido como filosofía de la composición o método de composición, que sería un poco más adecuado, porque él da una serie de pautas, ¿cierto?, a partir de la forma en la que estructuró su célebre poema del cuervo, ¿cierto?, que también bastante conocidos. Eh, Inclusive hay un capítulo de esto de Los Simpsons donde lo hacen en función a ese tema, para que vean ustedes cómo se ha masificado, ¿cierto? Aún en la cultura pop, la obra de Edgar Allan Poe, El Gato Negro. Bueno, aquí hemos tenido inclusive también lecturas de este autor, pero hoy nos vamos a concentrar en esta parte suya y su gran aportación como crítico literario. Vamos a abordar un concepto muy particular que él tiene respecto de la teoría del cuento, comparándolo con el poema y con la novela y demás, llamado unidad de efecto o unidad de impresión, ¿cierto? Vamos a ir leyendo algunos textos, algunos fragmentos, pues, perdón, de este texto, en especial lo que tiene que ver sobre la unidad de impresión. Vamos a analizar qué es lo que dice allí y finalmente a disertar un poco respecto de su aplicabilidad actualmente. La unidad de impresión. Si una obra literaria es demasiado larga para ser leída de una sola vez, preciso es resignarse a perder el importantísimo efecto que se deriva de la unidad de impresión, ya que si la lectura se hace dos veces, las actividades mundanas interfieren destruyendo al punto toda la totalidad. En este primer fragmento vemos cómo Poe concede una importancia especial a un efecto de carácter psicológico sobre el lector, pero también de carácter estético. Es decir, le asigna, inclusive cronometra, ese efecto que tiene el texto sobre la atención del lector y dice que si se hace dos veces, la interrupción de la actividad mundana, lo que él llama, es decir, la cotidianidad, que en esa época pues era mucho menor a la que podemos tener hoy en día, donde todos los estímulos son numerosos y son instantáneos, ¿cierto? Entonces, él aquí resalta la importancia de que esa lectura del cuento se haga de una sola vez, o como dicen por ahí, más prosaicamente, en una sola sentada. Vamos a leer otro fragmento. Parece evidente, pues, que en toda obra literaria se impone un límite preciso en lo que concierne a su extensión, el límite de una sola lectura, y que si bien en ciertas obras en prosa, como Robinson Crusoe, que no exige unidad, dicho límite puede ser ventajosamente sobrepasado, jamás debe serlo en un poema. Dentro de este límite puede establecerse una relación matemática entre la extensión de un poema y su mérito, o sea, la excitación o elevación que produce, o, en otras palabras, el grado de auténtico efecto poético que es capaz de lograr. Pues resulta claro que la brevedad debe hallarse en razón directa de la intensidad del efecto buscado, y esto último con una sola condición, la que de cierto grado de duración es requisito indispensable para conseguir un efecto cualquiera. Él aquí habla un poco también del poema y a lo largo de este fragmento pues,
de su ensayo de la filosofía de composición de esta obra pues, de reflexión, él va a comparar diferentes tipos de discursos literarios, ¿no? Y géneros literarios, los va a comparar, pero vean que reitera la idea de que existe una determinada cantidad de tiempo aunada a ese poder de persuasión, a esa tensión, inclusive en el caso también del poema, ¿cierto? Que vamos a ver más adelante, que dice que es mucho más breve que en el cuento, y que es determinante esa manera de capturar la atención, que cuando no se calcula de la forma adecuada se pierde ese poder de persuasión. Entonces, y que la brevedad es importante para lograr un determinado efecto. Acá hay un subtítulo: el objetivo y la técnica del cuento. Aquí habla un poco sobre que no es tan importante o no es meritorio el volumen y la gran extensión de una obra, sino que logre llegar a esta fórmula, a esta aritmética literaria que él denominaba unidad de efecto de impresión. En una de esas partes, él señala: en tiempos venideros, el buen sentido insistirá probablemente en medir una obra de arte por la finalidad que llena, por la impresión que provoca, antes que por el tiempo que le llevó llenar la finalidad o por la extensión del sostenido esfuerzo para producir la impresión. Otra parte señalaré al respecto que en casi todas las composiciones el punto de mayor importancia es la unidad de efecto o impresión. Esta unidad no puede preservarse adecuadamente en producciones cuya lectura no alcanza a hacerse en una sola vez. Dada la naturaleza de la prosa, podemos continuar la lectura de una composición durante mucho mayor tiempo del que resulta posible en un poema. Si este último cumple de verdad las exigencias del sentimiento poético, producirá una exaltación del alma que no puede sostenerse durante mucho tiempo. Toda gran excitación es necesariamente efímera. Así, un poema extenso constituye una paradoja. Acá Poe vuelve a hacer esa comparación, ¿cierto? Y vemos entonces que no se trata únicamente de provocar, de un mero efectismo emocional o sentimentaloide, sino que es toda una teoría en la cual él organiza la dirección de la atención del lector en función a un efecto que se produce teniendo en cuenta unas condiciones de tiempo y casi que calculando, que cronometrando, ¿cierto? Esas palabras que se van a utilizar, esas técnicas que se van a utilizar, ¿cierto? Y por eso cuando hace la comparación con el poema, dice que el poema es todavía más extenso. ¿Por qué? Porque las emociones, ¿cierto?, que suscita, direccionadas por este efecto que Poe busca en todas las obras literarias en general, es de mayor duración en un cuento y menor en el poema, porque no se puede mantener demasiado tiempo. Él aquí sitúa más o menos cuál era el término en ese momento histórico, ¿no? Aludo a la breve narración cuya lectura insume entre media hora y dos. Esta era la cantidad que él decía, es decir, en la que máximos podía leer la persona. Vamos al final a ver un poco si hoy en día es sostenible también este tipo de longitud, por así decirlo. También, esto nos parece, bueno, todo es importante, pero él también compara mucho con la novela. Él dice que para la novela es imposible mantener por su misma extensión, mantener ese mismo efecto o esa misma unidad de impresión como si lo puede hacer el cuento. ¿Por qué? Porque la novela, al ser más extensa, pues se ve interrumpida, ¿no?, por las ocupaciones de la persona. Basta interrumpir la lectura para destruir la auténtica unidad. El cuento breve, en cambio, permite al autor desarrollar plenamente su propósito, sea cual fuere. Durante la hora de lectura, el alma del lector está sometida a la voluntad de aquel y no actúan influencias externas o intrínsecas resultantes del cansancio o la interrupción. Muy importante esto, porque vemos que de manera sistemática él va insistiendo, ¿cierto?,
en las ventajas del cuento breve, tanto sobre el poema como sobre la novela, precisamente porque ese cálculo hecho en términos no solamente temporales y no solamente de efectos psicológicos, sino en términos estéticos, es decir, la capacidad que tiene para influir, para producir una impresión, ¿cierto?, en el lector, una impresión que sea lo suficientemente fuerte para mantenerlo, tanto que dice que durante la hora que eso dura está sometido al poder del texto y, por supuesto, del escritor durante ese momento. Esto también nos parece bastante importante. Un hábil artista literario ha construido un relato. Si es prudente, no habrá elaborado sus pensamientos para ubicar los incidentes, sino que, después de concebir cuidadosamente cierto efecto único y singular, inventará los incidentes, combinándolos de la manera que mejor lo ayude a lograr el efecto preconcebido. Aquí estamos hablando de una plena construcción y de un pleno dominio, ¿cierto?, sobre el área que se va a trabajar específicamente la conciencia y la atención del lector. ¿De acuerdo? Entonces lo más importante no sería conforme los pensamientos que se tengan, es decir, conforme a un plan, sentarse a elaborar ciertos mapas y esquemas y cuestiones cuando ese efecto que se quiere lograr, ¿cierto? Que es lo que, de acuerdo, es lo que va a capturar al lector, no está claro. O sea, no importa cuánto tiempo usted se siente a planificar un cuento o una novela, si no ha definido antes cómo va a capturar y cuál es esa impresión que es la que va a tener al lector, por así decirlo, sometido a la voluntad de este texto. Es muy importante esto y nos adelantamos para decir que continúa siendo algo de mucha actualidad. Entonces, queremos comentar realmente, vamos a leer un último fragmento donde lo vuelve a comparar, pues, la idea con, con el poema, porque ya él dice que, digamos, ese efecto preconcebido que se quiere encontrar es más fácil en el cuento, porque como el cuento es más corto, logra retener más tiempo la atención. Esa es la tesis de Poe frente al tema de la novela, por lo menos en su momento histórico. Leamos un último fragmento. Ya hemos dicho que el cuento posee cierta superioridad, incluso sobre el poema, mientras el ritmo de este último constituye ayuda esencial para el desarrollo de la más alta idea del poema, la idea de lo bello. Las artificialidades del ritmo forman una barrera insuperable para el desarrollo de todas las formas del pensamiento y expresión que se basan en la verdad. Pero con frecuencia y en alto grado, el objetivo del cuento es la verdad. Y él habla sobre todo que el cuento, es decir, por la forma de expresión, ¿cierto?, en prosa y por la unidad, digamos, sintáctica que tiene, ¿cierto?, que no se ve, por así decirlo, alterada, y porque es un discurso que pretende narrar algo, por eso él dice que es alcanzar la verdad, puede utilizar otras formas. En cambio, el poema no está supeditado a eso, ¿cierto?, sino que su propia naturaleza, en la idea de Poe, debe desarrollar la más alta idea que vendría a ser la idea de lo bello, ¿cierto? Entonces, por ello, de acuerdo, logra ser muy diferente el efecto que se logra en una y otra forma. ¿Qué podemos nosotros, de manera como siempre, preliminar y provisional y sujeta, ¿cierto?, a unos mayores estudios y a más lecturas y sobre todo desarrollando nuestro criterio sobre esto? En la época contemporánea, las distracciones son infinitamente superiores a las que eh, tendría o tuvo pues la época de Edgar Allan Poe. Sin embargo, rescatamos la idea de esa unidad de impresión, sobre todo en la parte donde él habla del método de construcción. Primero usted consiga ese efecto, eso que va a ser esa obra suya inolvidable, ¿cierto? Ese efecto que no es solamente psicológico de impresión, porque Poe mismo nos advierte que esa excitación no puede mantenerse todo el tiempo. Mucho más ahora en esta época donde todo es instantáneo y consumible y hay múltiples estímulos. Entonces, digamos, ya no está supeditado a la lectura de, de una hora o de media a 2 horas,
¿cierto? Como en esa época. Sin embargo, también tenemos que, si bien se conserva la idea o es útil esa idea de unidad de efecto de impresión, sobre todo para construir la historia, no con base a esquemas y a situaciones, sino buscando desde el principio ese efecto. O sea, no es que la trama va a construir al final y usted va a llevar un efecto, sino que el efecto ya es preexistente, esa unidad de impresión con la que usted va a lograr, cierto, lograr de manera exitosa plantar y también de forma inolvidable para el lector que siempre recuerde esa novela y capturar la atención del lector, tiene que ver con que primero es el efecto lo que se concibe cuidadosamente y después se construye la trama. ¿Cierto? Nosotros consideramos, ya teniendo en cuenta todo el desarrollo, cierto, del núcleo narrativo en especial, que se puede, de hecho, en un cuento es más sencillo el tema del efecto, pero la novela a mayor extensión y en muchos aspectos una mayor complejidad requeriría combinar un poco estas dos, o por lo menos, como tiene solamente un eje de impulsión, ese eje de impulsión que es el que determina la máxima extensión, los personajes, la trama, todo lo demás de la novela, podría tener no solo uno, sino varios efectos. También es cierto hoy que hay una gran lectura de novelas que en esa época, pues, en la época, por ejemplo, de Poe, cuando él lo señala sistemáticamente, ¿no? Que no podrían tal vez alcanzar por su extensión la atención. Las novelas hoy son mucho más cortas, de hecho se recomienda que sean más cortas, capítulos más cortos, inclusive se subdividan esos capítulos y se va haciendo más digerible. Novelas de 250, de 150 páginas. O sea, tampoco son novelas tan extensas, eso ha cambiado. Y pese a todos los múltiples esfuerzos, obstáculos que hay en cuanto a la atención, las personas sacan o sacamos el tiempo para la lectura, la novela hoy en día, las trilogías y las sagas, pues, no necesariamente trilogías, las sagas de novela se están consumiendo mucho a nivel mundial. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la situación, pese a que hay más estímulos en este momento, más distractores, que existe el internet, televisión, cosas que en la época de Poe no existían, de todas maneras la gente sigue sacando tiempo para leer y aún la gente consume más, por lo menos en términos de mercado, más novelas que cuentos. Entonces también hay que ver que eso ha cambiado mucho, ha dado un vuelco, porque la novela se ha ido adaptando, no es esa novela de gran formato de 500 páginas, de 600, no, son más cortas, cambia la estructura narrativa, se subdividen para que no se pierda esa hilación. Entonces, digamos que coexisten algunas cosas, algunas circunstancias, y la idea del efecto, sobre todo para términos de construcción, pero también hay unas variaciones, ¿cierto? A nivel histórico, y la novela logró remontar esa desventaja que tenía en la época de Poe, posicionándose como un género de mayor consumo, mayor al del cuento y mayor al de la poesía, por lo menos en plataformas que tomamos como indicador como Amazon KDP. Pero cuéntanos entonces, ¿qué consideras, qué es lo que tú consideras sobre esto? ¿Esa tesis de Poe tiene aplicabilidad? ¿Has pensado en tus propios términos sobre la unidad de impresión? O ya quedaría plenamente desfasada. Te invitamos pues a suscribirte al canal, compartir el contenido, muy importante para motivar, suscitar una discusión, eh, darle me gusta al video, no siendo más por el momento, y como siempre, siendo un gusto, nos veremos en un siguiente capítulo de Epísteme Colombia Literatura.